Y estamos aquí en La Vive con el licenciado Darío Taboada. Bueno, Darío, licenciado en Ciencia Política, y si hay algo interesante en esta época es analizar lo que nos está pasando desde la ciencia política, porque, bueno, hay mucho, ¿no? Hay mucho para abordar. Darío, buen día. ¿Cómo andamos? Andrea, buen día. ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, atento a todo lo que viene pasando. Sí, como siempre. Sí, sí. Como siempre, constantemente hay cosas nuevas y bueno, hablando, más adentrándonos en lo que siempre hablamos, el inicio de un nuevo gobierno siempre trae cosas nuevas o análisis nuevos y cosas que a lo mejor muchas veces antes no se había visto. Exactamente, más este gobierno que se presenta como con una perspectiva disruptiva, sí. Sobre todo a los modos de vinculación. Yo lo veo eso, los modos de vinculación con los distintos sectores de poder. O sea, nadie puede negar de que el presidente tiene una cuota de poder. Sí, más o menos, claro, pero no lo es todo, ¿no es cierto? Pero bueno, es como que en algunos aspectos uno nota que se viene como a patear el tablero, ¿viste? Sí, y casi siempre, y este gobierno como que lo está demostrando en los inicios de los gobiernos, también se busca ver cómo están posicionados los otros actores, ver qué quieren, qué buscan influir, que buscan proteger, porque hay intereses que protegen. Entonces, en un gobierno como este, tan débil en lo institucional en cuanto a las cajas que manejan, o al poderío en el Congreso, al poderío en cuanto a los gobernadores, los legisladores, más todavía tienen que analizar ese posicionamiento de los demás políticos y dirigentes que no son de su espacio. Bien, ¿qué es lo que viste hasta ahora? Con el nuevo gobierno, primero a la mayoría de los analistas políticos les sorprendió el inicio bastante bien en cuanto a la tranquilidad del gobierno, bien, previo a lo que fue la ley Omnibus. El gobierno constantemente, sobre todo el presidente, que dejó de dar entrevistas, como habrás visto, pero a través de sus voceros, en cuanto a la faceta económica, no tienen problema en decir tal cual la situación y en reafirmar la cuestión del ajuste o de medidas que por ahí, cuando un gobierno arranca, busca esconder un poco, disimular un poco. Hace demostraciones muy fuertes en materia de seguridad el gobierno, que es una materia donde tiene mucho para demostrar, sobre todo en comparación del gobierno anterior, y ahí puede hacer un contraste que puede servir para dejar un poco de lado lo que es la situación económica. Y el lado de la oposición, hasta lo que fue la ley Omnibus, que fue un poco disruptiva, también los primeros días, las primeras semanas, se la veía como siempre buscando posicionarse, ver qué rol tomar frente al nuevo gobierno, y esperando también algo importante, como este suceso de la ley de hace una semana atrás, para posicionarse firmemente y para ver cómo confrontaban los que son más opositores al gobierno, por supuesto. Bueno, bien. De lo que, si querés, continúas vos, digamos, en esta conformación, y es verdad, de los distintos espacios. Yo, por ejemplo, escuché gente que me dice, bueno, acompañan al gobierno, viste, más acá en Córdoba. Nosotros hablamos de Las Varillas, la región y Córdoba. Imagínate el apoyo que ha tenido Milei en las elecciones. Dice, acompañan, pero nadie quiere quedar pegado. Claro. Dice, es como que eso es lo que me dijeron a mí. Vamos a hablar del cordobesismo. Sí, es un experimento de gestión lo del Bien, sí. Por eso nadie quiere quedar pegado. Como que no le tienen mucha fe. Sería así. No sé si no le tienen mucha fe, sino que se está haciendo algo que muchas veces no se hacía por corrección política, por miedo a los efectos, a las consecuencias. Entonces obviamente no quieren quedar pegados, siendo que no ellos, en el caso del cordobesismo, en el caso del PRO, un sector del radicalismo, no fueron votados para esto, pero en muchas cosas están de acuerdo, por eso apoyan, lo cual no es nada raro también, es algo que se da en el mundo muchas veces, sin ser una coalición oficial hay sectores que apoyan, porque
básicamente de eso se trata la tarea legislativa, por ejemplo, en el Congreso, de apoyar y disentir dependiendo de la ley. Bueno, el ejemplo más claro fue la ley ómnibus y todo lo que pasó. ¿Y qué pasó? ¿Qué se analiza ahí? Con la ley ómnibus pasó, bueno, fue muy trascendente, fue como el primer hecho de gobierno para analizar bien cómo va y qué rumbo tiene. Desde la política tradicional, cualquier analista tradicional te va a decir que fue un fracaso absoluto para el gobierno. Manda una ley y la termina sacando porque no la puede, no logra los votos. Ahí está. Nunca pasó en la historia que frente a tantas modificaciones a una ley, el mismo gobierno que la propuso la mande de vuelta a comisión, que significa desechar todo lo que se trabajó, incluso la aprobación en general de la ley. Sí, después de lo que le costó. Sí. Mandarla de vuelta a comisión y a los días siguientes decir no se va a tratar más, no la queremos tratar. Eso desde el punto de vista de la política tradicional, que implica que todo el esfuerzo del negociado y el trato con los opositores, el trato con los gobernadores que tienen sus legisladores que responden a ellos, básicamente fue desechado. Desde el lado de una política más de redes, en donde en el día a día todo se construye, se destruye, se modifica, se lo puede analizar de diferentes formas y no todas negativas. En cuanto a la ley ómnibus, el gobierno primero lo que pudo ver son los posicionamientos de los demás, que muchas veces se sospechaba que estos los apoyan desde el punto de vista discursivo, pero a la hora de votar, votan en contra. Entonces como que fue que clarificó la visión. Te obligó a mostrar las cartas. Sí, exactamente. O sea, acá cada uno quedó posicionado, hasta los que no querían quedar posicionados. Sí. Bien. Bueno, eso es algo que vos lo ves como positivo para el gobierno. Sí. Bueno. No sé si positivo, pero como que le da más visión en general de quién es quién, básicamente. Y ahí está la lista esta de los traidores. Claro, la lista que sacó el presidente, bueno, eso es otro tema de cómo hacer política. También lo que fue la ley ómnibus, muchos la consideran en su composición, en su construcción por parte del gobierno, como que muchas veces lo usaban de maniobra de distracción frente a otros ejercicios de gobierno, otras acciones de gobierno, sabiendo que había cosas que nunca se las iban a aprobar. El gobierno presenta una ley con reformas en lo extremo hasta lo impensado. Yo creo que sabiendo y teniendo en claro ellos que la mayoría del resto del campo político se les iba a rechazar y le iba a pedir modificar. Y eso lleva tiempo, y eso lleva discusión, y eso para mí le sirve al gobierno para estirar la conversación y también para que se hable de eso y se vea que ellos quieren proponer, bueno, tal cosa, y quién quiere modificarlo. En lo que es la negociación, en lo típico de la negociación política, el gobierno hizo todo mal si uno quiere que salga la ley. Primero, constantemente insultando a parte de la oposición que la necesitas, porque es una cuestión numérica. Vos tenés tantos legisladores, necesitas tantos. Te la tienen que votar. El kirchnerismo no te la va a votar, tenés que ir a votar otra parte. Si vas a otra parte, constantemente la insultás. La imposición dialoguista, que se llama. Claro, sí. Que no representa sí o sí dialoguismo, sino... Por lo menos los que saben que te pueden votar. Sí, respeto y tenerlos a cierta distancia. Entonces en eso la oposición, como que el oficialismo como que constantemente hacía todo lo contrario a lo necesario para que salga la votación. Y después el otro tema es que se mostraron inflexibles con todo el contenido de la ley ómnibus, salvo muy pocas cosas, y al final, cuando ya se la veían venir de que no se iba a aprobar, se mostraron inflexibles. La esencia del Congreso, de lo que es un Congreso, no solo en Argentina, sino todo el mundo, es el negociado. O le guste o no al que lo analiza, es el negociado. Y no hay que adentrarse mucho en qué se negocia, porque a lo mejor no nos gusta la mayoría de las cosas. Pero el Congreso representa negociado entre los diputados que responden a los gobernadores y el oficialismo. En el caso de la ley ómnibus, que fue una ley tan amplia, había modificaciones y reformas que afectaban a casi todas las provincias, en particular en algo. Claro. Entonces, cuando vos tenés un gobernador, caso Tucumán, por ejemplo, que decían, bueno, nosotros, el gobernador, te doy los diputados para aprobar la ley, pero modificame tal punto de la ley del azúcar, por ejemplo.
Bueno, el gobierno cede en eso. Ese fue un caso que se dio y los 3 diputados de Tucumán, así siendo peronistas, kirchneristas básicamente, apoyaron la ley. Bien. Pero con el resto de las provincias no pasó. Por lo tanto, esa inflexibilidad también da a entender cierto riesgo que tomó el gobierno sabiendo que no se podía aprobar la ley, para ver hasta qué punto, bueno, los gobernadores se plantaban, hasta qué punto se podía negociar con ellos. Y también, bueno, lo que viene de ahora en más con ese ahogamiento en términos de recursos del gobierno nacional a los gobernadores, que hay que ver hasta qué punto se aguanta. Esa negociación que te decía yo recién del Congreso entre gobernadores y oficialismo. Esto que estamos viviendo ahora, sí, por más que nos duela a todos, sigue siendo negociación. Sí, esto en sí que ha pasado siempre y sigue. es lo que va a seguir pasando, sí, porque uno no puede conseguir la política sin esto eso, es, bueno, vos no hiciste esto, te pasa esto. Entre los dirigentes. Claro, vamos a ver hasta cuándo aguanta. Ahora, o sea, antes era hasta cuándo aguantaba el gobierno, que aguantó rígido y perdió allí en la Cámara. Y ahora hasta cuánto aguantan los gobernadores. Sí. Esto es medio así. Muchas veces esas negociaciones es la representación de lo que el sector del oficialismo llama la casta, porque básicamente esas negociaciones son negociaciones por intereses, por cajas, por negociados internos. Un ejemplo claro que se dio mucho que hablar con relación a Córdoba, la quita de subsidios del gobierno nacional de Córdoba, que representan 20.000 millones de pesos. Y si uno va y se fija lo que gasta la provincia de Córdoba, el gobierno provincial de Córdoba, en pauta o en propaganda. Ese fue el tema de los últimos 3 días. Exactamente, sí, en propaganda política. 27 mil millones de pesos. Entonces, sí. Bueno, sí, de ahí tiene algo de qué agarrarse el gobierno. Sí, es decir, bueno, se agarró bastante. Más de lo que yo te doy en subsidio, bueno, recortalo y ahí tenés la plata. En todo digamos, este fuego cruzado, ¿no? Duro, Milei, desde el Vaticano, donde decía duro y muy certero, ¿no? Pierde Córdoba. No sé si pierde. Y Córdoba en cuanto a lo que recibía de recursos, sí. Sí, pero el gobernador. Y el gobernador queda en una posición incómoda. Yo creo que hay ciertos gobernadores que quedaron ni mal ni bien, pero en una posición muy incómoda y que depende de lo que van a hacer en los próximos meses. El gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Salta, son gobernadores que tenían una buena relación con Milei sin estar dentro de ese campo de aliados de la Libertad Avanza, como lo es el PRO, como lo es un radicalismo mucho más duro como el de Corrientes. Están ahí viendo. Yo creo que se miden entre los dos, entre el gobierno nacional y esos gobernadores, y depende mucho las circunstancias, yo te digo. No hay nada definido en lo que es la política actual. Eso va en el día a día. Sí, el problema que puede llegar a tener el gobierno nacional es esa constante confrontación y esa demarcación constante de límites. Vos no me votaste este punto de la ley, listo, sos un traidor. Vos no me apoyaste en esta reforma, listo, nosotros con vos no queremos nada más. Bueno, el gobierno dura 4 años. Entonces, yo creo que ahí es donde deberían medirse un poco más. Como muy duros los ves, muy duro, muy terminante. Sí. Tapones de punta, viste, con los que juegan al fútbol que van con todo. Sí. Hasta ahora vemos ese juego, de ese tema. En el medio la gente, no es que uno no quiera ser respetuoso de todo lo que está pasando, ni hablar. La situación que está pasando la gente, que ya no le cansaba de antes. Vos pensás que venimos de una situación económica complicada y en este momento son todas malas noticias. Sí, sin duda. Todas, y van más, y van a seguir llegando. Un arranque de gobierno completamente contrario a todos los arranques de casi todos los gobiernos, en donde se busca tranquilidad, se busca afianzar el gobierno en los primeros 100 días. Bueno, acá todo lo contrario, y lo disruptivo se hace rápido, buscando también, justamente es lo que se recomienda también, porque los primeros 100 días es donde un gobierno nuevo tiene el mayor parte del apoyo después de las elecciones. Entonces se recomienda hacer las reformas duras rápido, porque después, bueno, el apoyo popular se te va desgastando. Y bueno, todo depende de cómo en estos meses, cómo siga todo, sobre todo en el tema económico, que es lo que vos decías recién, ¿no? Están todos atentos. Sí. A esos números. Lo que es el Congreso y lo que es la negociación más política, hay que ver
con qué se sigue, ¿no? Porque el gobierno como que ahora está medio reacio a mandar nuevas cosas. También tiene una excusa de decir, ustedes no nos van a aprobar nada, bueno, nosotros no mandamos nada. De eso también se agarra el gobierno de lo que pasó con la ley ómnibus. Muchas veces yo creo personalmente que el diálogo está en Argentina, muchas veces sobra diálogo. Lo que pasa es que se tiene que dialogar sobre intereses muy arraigados que vienen de años y negocios, como hablábamos recién, provinciales, muy arraigados, lo que hace que todo sea mucho más difícil y que no se va a llegar a un acuerdo porque uno quiere una cosa, el otro otra. Pero sobre esos intereses hay diálogo hace 40 años. Bien. ¿Cómo quedó el Congreso? ¿Cómo lo viste? Sobre todo la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados siempre es la más fragmentada, obviamente. Bueno, ahora en estos últimos días se está hablando del sector del oficialismo, una alianza con el PRO, una alianza institucionalizada, formalizada. Yo no sé qué tanto le sirve al gobierno en términos de números en el Congreso, porque si vos te fijás, hay un cálculo, la Libertad Avanza sumado al PRO en la Cámara de Diputados quedaría con el 29% de la Cámara y en la Cámara de Senadores con el 19% de la Cámara. O sea, le sigue sin alcanzar, y cuando vos haces un acuerdo formalizado es como que te cerrás, o sea, definís tus límites. Antes era la Libertad Avanza y todos los que lo quieran apoyar cediendo algo o negociando algo. Ahora si va a ser la Libertad Avanza más el PRO, ya está formalizado el gobierno, es decir, somos nosotros, representamos esto, y para que te apoyen otros, bueno, necesitas mucha más amplitud en el tratamiento de distintas leyes. Yo creo que le sirve sobre todo en el trabajo legislativo de lo que es más, lo que es la burocracia legislativa, que se demostró que la Libertad Avanza no tiene experiencia. El tema de la experiencia, claro, el manejo como era sabido desde antes. En estos debates de los últimos días, los diputados de la Libertad Avanza estaban pintados, sobre todo en diputados, en la Cámara, y se demostró que sin ese apoyo no oficializado hasta ahora del PRO, de personajes como Pichetto, por ejemplo. Sí, López Murphy. Sí. Sin ese apoyo, la Libertad Avanza no puede sacar nada en la Cámara y ni siquiera lo hubiera podido tratar, porque la ley se cae antes de que se trate. Es un bloque de derecha, lo que se va a armar. Sí, acá. Hoy en día la ideología como que... No importa tanto, vos decís. Está dejada de lado, sí. Y sobre todo en reformas tan amplias, uno no puede basarse en un discurso ideológico. Tenés que ser más pragmático, y a eso también apunta el gobierno con el sentido de las reformas de raíz, o reformas que afectan a la estructura de la sociedad. Bueno, no importa lo ideológico, ya no se analiza mucho las cosas ideológicamente por la amplitud de las reformas en todo el mundo. Las necesidades son cada vez más amplias en el mundo, los recursos al seguir escasos, uno lo analiza por la ideología, queda muy encasillado, y no es más como antes, que era todo tan claro, ¿no? Bien, se busca, digamos, decir, bueno, necesito este instrumento para salir de esta situación, esto es lo que se plantea, que lo voten, así. Bueno, eso es lo que dijo inmediatamente después el problema de cuando se saca la ley ómnibus y este problema político grave ante un país sufriente como es el que estamos nosotros viviendo. ARCHAM, ¿viste? La Cámara de Empresas de Estados Unidos en Argentina, que planteó eso. No es momento de ideología, es momento de soluciones. Sí, cuando se proponen reformas tan estructurales, tan profundas, la ideología queda de lado. No hay mucho que analizar desde la ideología, porque son reformas de cómo funciona el Estado, básicamente. Claro, sí. De qué abarca, de qué no abarca, de qué tenés que liberar. Y bueno, en un futuro, una de las herramientas que tiene el gobierno también, que a partir del rechazo y de la eliminación de la ley ómnibus, una herramienta que tiene, que puede ser muy poderosa para ellos, clarificadora también para los ciudadanos, ir tratando, sobre todo las más importantes, en cuanto a las reformas o las leyes, ley por ley, en sesiones individuales. Ley por ley. Y ahí se ve qué diputados votan qué cosa, qué diputados votan cada cosa. Además es mucho más confrontativo en el sentido de decirte, bueno,
hoy tratamos la privatización de tal empresa, es esta sola, no es que me podés salir con que no, hay que eliminar aquella porque aquella no, bueno, tratamos esta. Y de esa forma yo creo que ahí el gobierno tiene potencial para, no sé si para probar lo que quiera probar, sino para seguir confrontando con eso que discursivamente llaman la casta y que no deja hacer esas reformas estructurales, que es lo que le dio el apoyo que le permitió ser gobierno, básicamente. Pero puede gobernar mientras tanto, porque yo lo que vi, digamos, en este mes es, a mí particularmente me sobraron las palabras, me pareció tan extenso el debate legislativo, sí. O sea, me pareció una pérdida de tiempo, Sí, o sea, a ver, aparte te digo, mira, esto te lo digo, no sé si la gente lo va a compartir. Si después terminan votando de acuerdo a los intereses de los gobernadores, sí, como si fuera representando así como grupos de poder, y yo diría que fueran menos. Así es más barata la Cámara, ¿entendés? Porque total no es una cuestión de un posicionamiento individual. Después terminan de acuerdo a los gobernadores. Esa parte no me gusta mucho, ¿viste? No, o sea, desde el punto de vista de la cantidad de diputados, sino que es cara la Cámara, es muy cara la Cámara de Diputados. O sea, porque ¿cuántos asesores tiene cada uno? Sí, eso es un debate aparte. Pero se habló también en cuanto a la extensión de las sesiones, en este caso de la sesión de la ley ómnibus, que duró 3 días prácticamente. Sí, pero ¿viste lo que hablan? Ese es el tema. Antes los diputados... Una barbaridad, me parece. Se trataba una ley de tintes económicos. Hablaban, bueno, del bloque del kirchnerismo, hay 3 o 4 economistas, tienen media hora para hablar cada uno, listo, sí. Y después cierra el presidente del bloque. Hoy en día hablan todos los diputados de todos los bloques, porque todos tienen algo para decir, todos quieren ser protagonistas. Si te nombran, te dan como una cuestión de privilegio, te dice, te podés responder, ¿no es cierto? Bueno, pero lo que han dicho, eso lo planteó muy bien y muy firme Pichetto en la última sesión. Estaba enojado, ¿viste? Sí. Que Pichetto siempre fue un hombre como se le dice, un hombre de Estado, un hombre que sabe del funcionamiento de eso. Hace 30 años que está en la Cámara. Y en eso tiene razón. Antes, cualquier diputado, hay diputados que tienen 1 año como en experiencia legislativa y se mandaban discursos de 10 minutos, siendo que lo permitido era 5. También. Hablando sobre qué es lo que había que hacer, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, con una superioridad como si fueran expertos en el tema y no... Sí, pero leyendo. Leyendo. No por nada, no, a ver, no ayuda en memoria. Leyendo porque sí, habría que ver si sabe. No se puede leer. Y a mí me pareció medio... Sí. Y reglamento, no se puede leer y lo leían. Y otros bastante limitaditos. Que me disculpen. Eso, sí, no, es que es así. No, vos viste... Antes se hablaba, se debe hablar por temas. Por algo existen las comisiones, el rol de las comisiones dentro de diputados. Está la comisión de Hacienda, Economía de Hacienda, la comisión de Relaciones Internacionales. Está dividido por temas en donde usualmente esas comisiones las integran los expertos en cada tema. Y en las sesiones en general no debería ser distinto. Por algo existen las autoridades de cada bloque, el presidente de cada bloque, que es el que debe dar el discurso. Se supone que el presidente de cada bloque representa la generalidad del bloque, entonces puede dar un discurso hablando en nombre del bloque. Aparte de 30 horas, un montón de horas, no, eso no me parece, no muy productivo, particularmente. Y eso contribuye a lo discursivo de la improductividad de la política. Totalmente. Y de lo que es la histórica casta. Totalmente. De constante debate, idas, vueltas, te contesto, te respondo. Y bueno, quieras o no, en el imaginario popular y en el humor popular eso beneficia al gobierno. Con el discurso que tiene el gobierno, del simplificar las cosas, de no darle tanta vuelta. Pero y aparte, imagínate un mes con esto y después la nada. Sí. Que ahí ya hablamos de responsabilidad compartida con el gobierno. O sea, en sí, yo digo, bueno, es como si vos estuvieras produciendo algo, como un agricultor acá, que hace todo el esfuerzo, todo, y después va y, qué sé yo, fumiga todo arriba para que no venga nada. Es una cosa rara de que uno ve así, claro, simplificando obviamente, sí, bueno, porque esto, por aquello, pero sí, me parece que no salió muy bien la Cámara de Diputados
siempre fue muy confrontativo, Sí. y más en un gobierno como este. Hay que ver cómo se acomoda todo ahora, porque hay movimiento. Y bueno, y eso, la única forma de saberlo es el día que entre otra ley, ¿no? Bien. Tan de igual magnitud que la ley ómnibus, tan importante. Ellos tienen que evidenciar trabajo y eficiencia en este momento, ¿viste? Sí, sin que duda. estamos con esto. Sin O duda. sea, Y ahora eso es lo que sí. no se va a poder evidenciar tanto por la pero que la voten en la contra. negatividad del Pero suponete, gobierno, que la voten en contra, la voten más rápido en contra. Sí. Para darle tanta vuelta. Para terminar votándola en contra, no era necesario estar un mes. Además Yo eso voy. el debate también, como te decía recién, para algo existen las comisiones. En comisión, que la gente por ahí no está tan pendiente, al que le gusta la política, porque la mayoría de la gente tampoco está pendiente de lo que fue la sesión. Pero la mayoría del debate se da dentro de comisión. Por algo existe el que se aprueba en comisión, pasa a la sesión en general, porque después en la sesión en general, bueno, modificamos un par de artículos, pero rápido, habla el presidente de cada bloque y listo. Pero no, acá todos quieren ser protagonistas, todos quieren decir su verdad, todos le quieren responder la verdad al otro. Yo y así escuché, se hace muy difícil. alguno me llevó a 1810, porque para cómo viste unos discursos también, y uno que está buscando respuestas ahora, respuestas ante las necesidades imperiosas, pues necesitas Hay necesitas políticos que necesita que la industria se mueva. La gente no puede comprar insumos porque no sabe, nadie estamos todos así como tildados. Sí. La economía está también, entre que está mal, a su vez está esperando, y estamos esperando, mira, no logran respuestas. Yo no digo que se la tengan que aprobar, porque bueno, eso es la libertad que cada uno, pero Sí, si no ese se la es van a el rol del aprobar, que lo Congreso. hagan más rápido. Es el rol de Congreso. Sí. Si no tenés la voto, no se aprueba y listo. Pero que sea más rápido, imagínate todo este tiempo, mucho tiempo. Y hay políticos, como decís, que no están divisando el humor social en el sentido justamente ese, de venirte con un discurso de media hora, arrancar a hablar de 1810 y qué importa 1810, a nadie le importa en este momento. Yo creo que tienen que simplificar las cosas, ejemplificar mucho más la realidad, decir, bueno, hacemos esto, va a tener este efecto, no Sí. hagamos esto, pero yo creo que hay muchos políticos que están en esa burbuja de debate constante que Y no le hace nada bien a la gente. Se ve que ellos seguramente a ellos no necesitan de la optimización de todo. Se ve que económicamente no han tenido ningún impacto. A lo mejor tendría que tener algún impacto también ellos. Un gesto sería, ¿no? Sí, es lo que se pide. Un gesto, a ver, la mitad del sueldo, un poquito menos en este momento, total, mirá. Me parece, por lo que hemos visto, que estaría bueno eso, pero bueno, no lo hemos tenido estos gestos. Bueno, Cámara de Diputados hizo. ¿Le viste alguna cuestión desde la ciencia política, alguna cuestión desde la inexperiencia o errores que ha tenido el gobierno hasta ahora? Sí, en lo parlamentario, sin duda. Parlamentario, sí. ¿Y desde el Ejecutivo? En lo ejecutivo es lo que sorprende muchas veces de cómo ha venido el accionar del gobierno hasta ahora, bastante conciso, bastante estable. Bien. Pequeñas sorpresas de designaciones, el caso de Scioli, lo que fue la expulsión del ministro Ferraro de Infraestructura por filtración de información, supuestamente. Yo creo que el gobierno se va haciendo constantemente. No es que arranca y es una cosa pétrea que, bueno, ¿cómo funcionamos desde el día 1? No, se va haciendo, se va construyendo, se va armando, sobre todo en un gobierno y en un ejecutivo, en un equipo de ministros, que experiencia como ministros como tales, muy pocos la tienen. Pero hasta ahora en tema ejecutivo, sacando lo que son los resultados, no de gobierno, sino en el armado y en cómo se van comportando ellos. Y cómo se comportan, claro, bastante bien, bastante sólidos. Y desde el punto de vista más analítico de la política, de lo que pasó sobre todo en lo que es el Congreso y en la relación con el Ejecutivo en el tratamiento de las leyes, lo que se puede ver constante en Argentina, que diálogo y consenso
sobra y hubo durante 40 años, porque lo que es estructural, lo que son las cajas de gobierno, como lo que es ANSES, PAM y todas esas cosas, las cajas de poder en términos de recursos monetarios, no se han tocado, nunca se tocaron. Y el diálogo y consenso ahí está hace tiempo, y yo creo que el gobierno también es donde apunta un poquito con las reformas. Entonces, si uno lo ve, el debate mayoritario, el que toda la población ve y lo que se dice popularmente, bueno, no hay consenso, no hay acuerdo, no se pueden poner de acuerdo. Vos le preguntás a la mayoría de la gente qué pasó con la ley ómnibus, qué pasa constantemente cada vez que se trata algo, se pelean entre ellos. Por detrás, el consenso está. Sobre lo importante siempre hubo consenso, por eso nunca cambió nada. Y yo creo que ahí es donde hay que apuntar desde el punto de vista del análisis más político y más profundo. Bien. Aparecen figuras nuevas con protagonismo, entre ellos un cordobés de Loredo. De Loredo, ¿Qué te parece? Y de Loredo se posiciona como uno de los principales referentes del radicalismo. Y lo que está sorprendiendo, que yo creo que es lo que él busca desde que ganó las legislativas, que se convirtió en diputado, es dejar de ser un dirigente cordobés. De Loredo se está transformando en un dirigente nacional, de mucho protagonismo, porque es presidente de un bloque. El radicalismo está dividido, el bloque siempre estuvo dividido, el radicalismo, desde que nació prácticamente. Ahora más que nunca. Sí. Y bueno, él al ser presidente de un bloque tiene poderío, porque tiene, no recuerdo el número ahora, pero tiene, por ejemplo, 15 diputados que responden a él. Tiene muchos. Tener un número de diputados que responden a vos es mucho poder, sobre todo en un congreso, en una Cámara de Diputados tan fragmentada. Bien. De Loredo es muy hábil discursivamente. No termina, yo creo, de encontrarle el rumbo de... Básicamente en la época de elecciones y de posicionamiento, de qué lado está, que no significa que tenga que estar 100% de un lado, pero de qué representa para lo que ve la gente. Pero yo creo que personalmente él está logrando algo que es difícil en política argentina, que es ser un dirigente nacional, con lo importante que es eso de cara a lo que él quiera para su futuro. Bien, ahí tenés. Otro dirigente que vos decís, mirá... ¿De Córdoba? ¿Cómo puede ser a nivel nacional? Y siempre lo que se destaca en un gobierno nuevo, justamente en ese debate de leyes o de reformas, son las caras visibles del Congreso, que son los presidentes de bloque. En el kirchnerismo hoy en día, si yo te pregunto quién es quien conduce el peronismo, quién dirige el kirchnerismo sacando a Cristina, yo creo que vos me decís no hay nadie. Porque ahí habló mucho un legislador de Santa Fe, ¿viste? Bueno, sí. Es lo que a eso iba, que yo creo que se está posicionando Germán Martínez, el presidente del bloque del kirchnerismo, del Frente de Todos, que ya venía teniendo un poco de protagonismo en el gobierno anterior, pero al ser oficialismo no te destacás tanto porque tenés la figura del gobierno, del ejecutivo. Hoy en día el portavoz del peronismo, del kirchnerismo, es Germán Martínez, siendo un dirigente que no es muy conocido. No, ahora lo estamos conociendo más, por lo menos nosotros. Y hay que ver a futuro a qué apunta. Me quedé medio impactada, ¿viste? En esa sesión que votaban por la general, ¿viste? Que se levanta la gente de Frente de Todos, se levanta, de Unión por la Patria, de la sesión se van con los que estaban haciendo la manifestación, y estaba Máximo Kirchner. Y yo no sabía, ahí decían los periodistas que es habitual, que va así como viste, con un séquito pero custodiado por colegas diputados. Oh, qué bárbaro. Vos sabés que me quedo, me empiezo a acordar a los chinos, viste que los chinos tienen esa onda que va el jefe y van... Sí. Tiene como una custodia así, la guardia como es esta de los pretoriana, sí. Me quedo impactado porque querían hacer la entrevista, viste, los otros lo hicieron, uno otro. Sí. Es un dirigente que sí, pero que portador de apellido. Sí. Porque me quedo así, dije, mira. En cuanto al accionar político de Máximo Kirchner,
no tiene tanto repertorio, ¿no? No tiene tanto. Tiene la guardia esa ahí, que la guardia, sí, que son de la apellido y son de la Cámpora, ¿no? Dice, puede ser, sí. Gente que dice que es así, funcionan así. Dirigentes de la Cámpora. Mira vos. Bien, eso vi. Bueno, y el accionar también ese responde a lo que siempre fue el accionar desde el gobierno de Cambiemos. No sé si te acordás, en 2017, la famosa ley que terminan tirando piedras, toneladas de piedra al Congreso. Sí. Bueno, ahí también, ahí todo el peronismo se unió al sector de Massa en su momento, que era opositor al kirchnerismo y medio aliado de Cambiemos. Se terminó de unir con el kirchnerismo y pedían lo que quisieron hacer ahora también con la ley ómnibus, que se pare de tratar porque afuera supuestamente estaba complicado, y siempre es la misma maniobra, es la misma maniobra de distracción, de dilatar la sesión, y también no es muy sano para el ejercicio parlamentario, ¿no? Porque justamente si hay un espacio que representa la democracia y donde se tienen que debatir las cosas, en el Congreso. En la calle podrá haber demostraciones de apoyo, de críticas, pero donde se debate es en el Congreso. Bien, eso lo vimos. ¿Y de quién, de algún diputado de La Libertad Avanza? No, La Libertad Avanza ¿te llamó la atención? Así queda muy opacado. El grupo de diputados queda muy opacado por lo que, bueno, primero Milei, que es el que va dirigiendo los posicionamientos, es bastante verticalista. Antes de las elecciones nosotros habíamos hablado de los métodos. Bueno, La Libertad Avanza, le guste o no a muchos votantes de ellos, tiene un método político que es muy parecido al peronismo. Eso dicen. La Libertad Avanza es Milei, el líder, el jefe, que lo que dice Milei es una verdad, no te digo una verdad absoluta, pero es una verdad bastante difícil de discutir estando puertas adentro de ese espacio. Entonces los diputados están ahí y tienen una lógica muy verticalista de votación. Como vos decís, como Cristina, por ejemplo. Es la misma. Funcionamiento. La misma lógica. Bien, sí. El que más se destaca de los puros de La Libertad Avanza es el presidente de bloque, Sago, que tuvo muchas idas y vueltas, muchas polémicas en este tratamiento, también por la inexperiencia. Yo creo que está quedando bastante bien parado, por más de que ahora está en duda su puesto por ese acuerdo con el PRO, el presidente de la Cámara. Claro. El trabajo que hizo es bastante bueno, firme, en muchos momentos que es complicado. Sí, y amable. Sí. Viste firme, que fue firme pero amable, sí. Que es esa articulación que necesita el presidente de bloque. Si vos te fijás, casi siempre en la Cámara de Diputados no se pone a alguien tan extremo, tan extremista. Ah, bien. Sí. No se pone a un Milei en la Cámara de Diputados, ¿me entendés? Claro, sí, tiene que ser así. Porque quieras o no necesitas que tenga trato con la oposición. Si no, si la oposición tiene el poder de no darte quórum, no va a tener ninguna sesión. El trabajo de Menem fue bastante bueno. Y los demás no se destacan mucho por esa forma de hacer política que te digo que tiene. ¿Del PRO cuál te gustó más? Y el PRO, yo creo que tuvieron un rol de acompañamiento y de asesoría prácticamente para el gobierno. Si vos te fijás, si estuviste viendo las sesiones, en muchos momentos piden la palabra y le dicen, presidente, se tiene que pasar a votar tal cosa porque esto ya se debatió. Bien. Constantemente ese apoyo parlamentario de la práctica parlamentaria. Hoy en día el PRO en diputados no tiene una cabeza firme, un líder, digamos. El trabajo de Cristian Ritondo es el que más sobresale, porque siempre toma la posta de los discursos y es el presidente de bloque también. Pero han mantenido todos un perfil, yo creo, bajo de acompañamiento al gobierno, que es sano también para que no se le quite mucho el protagonismo de quienes gobiernan. Claro, muy bien. Facundo Manes, ¿te llamó la atención? ¿Llamarme la atención? No. A ver, pensabas que más o menos iba a tener esa... sí. Facundo Manes, hay una gran disputa dentro de lo que era Cambiemos y de lo que era Juntos por el Cambio, que claramente no existe más. Dice que no está más, no.
hay personajes que entraron por esa visión claramente errónea para los intereses de lo que fue Juntos por el Cambio, de lo que fue el sector de Rodríguez Larreta, que ingresaron personas como Facundo Manes, Margarita Stolbizer, en esa idea de que hay que ampliar y abarcar a todos, porque si no es con todos no se puede hacer nada. Bien. Pero los une el antikirchnerismo, me parece. Menos. Sí. No son más antikirchneristas, ¿sí? Habría que preguntar a Facundo Manes si es antikirchnerista. Para mí no. ¿Vos decís que no? Para mí no. Y si vos escuchás el discurso de Facundo Manes, está mucho más cercano, es un discurso exactamente igual a las ideas del kirchnerismo, también del socialismo. Claro. Son más socialistas, digamos. Que de un liberalismo clásico. Claro, radicales socialistas. No de derecha. Bueno, viste que el radicalismo tiene también una beta socialista. Facundo Manes, habría que preguntarle por qué entró por Juntos por el Cambio. Si usó a Juntos por el Cambio para entrar al Congreso, o por qué entró. Porque el ideal de Facundo Manes, si vos escuchás el discurso, es muy distante a lo que representa todo el PRO y lo que representa la mitad del radicalismo. Pero hay muchos radicales. Sí, obvio. Que tienen de esa mirada socialista. Sí. ¿Es el alfonsinismo, una cosa así? Es el alfonsinismo. Sí. ¿Qué tema? ¿Qué quiebre en el radicalismo, no? O sea, si se da... Hace 20 años que el radicalismo no tiene identidad. Desde el 2001 el radicalismo no representa algo firme, no tiene una identidad firme. Y van de un lado a otro, muchas veces posicionándose a partir de las ventajas políticas. El radicalismo tiene esa faceta más ética, más moral, más institucional, pero en el fondo siempre fue radicalismo, peronismo, y esas confrontaciones tan claras significa que hay muchas similitudes entre ellos. Entonces, en el accionar político del radicalismo en los últimos 20 años, como te digo, para mí no tuvo una identidad, no la tuvo y no la tiene clara, de decir, bueno, estos somos, nos mantenemos unidos. Bueno, como ha demostrado el PRO. El PRO lo demostró ahora. Viene como volviendo a sus bases. Sí. En el sentido de lo que representa como partido, sí. Pero el peronismo está parecido, ¿o no? El peronismo ahora está... Fíjate que antes estaba el kirchnerismo y después había bloques que era peronismo federal, peronismo provincial. Sí. Hoy en día ya ni siquiera son peronismos, ¿no? Hacemos federal, se distancian, y el peronismo hoy en día sigue captado por lo que es el kirchnerismo, por el Frente de Todos, que es un gran bloque sigue unido en la Cámara de Diputados. Peronismo. Esto bien. no se va a aclarar hasta finales de este año, que se va a empezar a debatir sobre el año que viene, que hay elecciones. Porque no te olvides que el año que viene ya hay elecciones. Ya hay elecciones, sí. ¿Y Yarlora se posiciona, hablando de eso, se posiciona como un referente de oposición, digamos, un referente de la oposición, de que lo estoy viendo, no sé, es como, dice que uno se analizaba, bueno, será, que ha habido Buenos Aires para ser el referente del peronismo, digamos. Dentro del no kirchnerismo. Sí, Yarlora tiene la dura tarea de que gobierna también. Tiene responsabilidad de gobierno. No es más un dirigente de segunda línea, porque, o sea, en el sentido de segunda línea de que antes era Schiaretti, bueno, gobernador. Sí. Yarlora tener una responsabilidad más baja le permitía ese ida y vuelta entre distintos sectores y ver dónde le convenía más estar. Hoy en día tiene responsabilidad de gobierno, lo que implica muchas cosas en cuanto al trato con el oficialismo en este caso, pero sin duda que es uno de las figuras a futuro más importantes del peronismo. Si se quiere, el mismo Milei lo eligió, viste, que es el traidor número uno, digamos, en esta lista, que yo no sé, para algunos dice que le hace muy bien la figura del gobernador Yarlora, para otros no tanto, pero bueno, que es el uno, es el uno. Yarlora y el equipo de Yarlora se deben debatir entre qué tanto le conviene en una provincia que Milei sacó el 70%. Se verá eso, siempre claro. La misma pregunta. De todas formas, en Córdoba siempre fue muy difícil comparar el apoyo provincial contrastando con los números nacionales.
¿Cómo se explica esto? En las elecciones donde se postulaba Macri, Schiaretti sacaba el 60%, Macri sacaba el 65%, o sea, compartían electorado. En este caso, si hay dos figuras muy distintas, hay que ver qué tanto le afecta ese 70% de Milei a Yarlora, porque el peronismo cordobés es muy hábil, siempre en términos electorales, de distanciarse, plantear que la discusión esta es acá, y después vemos qué hacemos hacia el afuera o qué hacemos con el gobierno nacional. Y ahí también influye el tema de que Milei no tiene ningún representante en Córdoba, como para disputarle el poder a Yarlora, más allá de disputárselo en términos de recursos. Sí, sí, está bien, sí, y realmente muy hábil, porque viste que con todo este tema, digamos, a ver, la ley esta base o la ley ómnibus, aquí en Córdoba se transparentó como suba de retenciones. Sí. Al campo y a la agroindustria, por ejemplo. Entonces la gente que hizo, ya está, en contra. ¿Quién quiere subir retención al campo y a la agroindustria acá en Córdoba? Sintetizando eso en una ley mucho más amplia, y bueno, hizo recorrido el gobernador, hizo recorrido el ministro de Producción, que inclusive estuvo acá en Las Varillas. Hoy viene el ministro de Agricultura, también, y que va a hablar más o menos del mismo tema. Y bueno, es como que la misma gente que lo vota Milei también no está de acuerdo con esa partecita. Sí, eso, es una construcción del día a día. Uno vota porque cree en un rumbo, pero después las decisiones uno está de acuerdo, no, es imposible. Están, digamos, claro, las decisiones que se toman, cómo te afectan, claro. Muy bien, y en eso está, y es verdad. Y el pro mucho acá en Córdoba, viste que no se escucha. Pro mucho acá en Córdoba. No se está escuchando. Sí. Todo lo que es la oposición al peronismo de Córdoba, yo creo que ahora muy golpeados, y vienen golpeados hace rato. Es una cosa, lo que fue Juntos por el Cambio, el PRO, el radicalismo, todo lo que no es el peronismo cordobés en Córdoba es un caso de estudio ya a nivel nacional en la ciencia política. Sí. Porque vos tenés que en las elecciones nacionales, candidato que se presente por ese espacio o que represente esos ideales, ya sea Macri, ya sea Milei, ya sea Bullrich, saca votos, gana. Candidato que se presenta a nivel provincial no gana. Es un debate que obviamente no se puede dar dejando afuera lo que representa el peronismo cordobés, que es algo muy particular, y que yo creo que siempre hacen lo mismo. Se debaten internamente ellos, el sector del PRO, el radicalismo, qué hacer hasta poco antes de las elecciones. Yo creo que en este año se va a ver qué se puede armar, porque recordemos que Juntos por el Cambio como tal no se sabe en qué lugares va a sobrevivir en términos electorales y en qué lugares no. Muy bien. Bueno, de todo, ¿no? Sí. De todo. Sí. Y ni hablar el Vaticano en el medio. Sí, apareció también. Apareció el Papa. Apareció, sí. Y bueno, incluso después de las críticas que había tenido el sector de la libertad avanza. El representante del maligno nada más y nada menos, o sea. Sí, pero se han perdonado. Sí, parece que sí. Parece que sí, por las declaraciones de los dos. Sí, los dos. Porque de Milei no sorprende, porque en su rol de presidente y al haber ido, bueno, se esperaba que no confronte, pero bueno, también sorprendió la reacción del Papa. Sí. Veremos cómo bien, sigue. Y este posicionamiento también, no nos olvidemos que en Israel. Sí, Milei, bueno, con lo particular. Para Israel y en contra de Hamas, bueno, también, bueno, es un posicionamiento de Milei con el gobierno argentino, digamos, que nos representa a todos, que bueno, vamos a ver cómo sigue. Sí, qué efectos tiene también. Parece ser que nos ha ido muy bien en la gira, todo el mundo habla de eso, como país. Milei, como país. Dice que sí, que nos fue bien. Habría que verlo. Lo que es la figura de Milei despierta mucho en el resto del mundo, claramente. Y yo creo que en su equipo de asesores deben ser conscientes del potencial que tiene eso, sobre todo ahora en el inicio del gobierno, que no se lo critica tanto, que no tienen tanto con qué pegarle. Bueno, el explotar la imagen de Milei no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, que es donde despierta mucho más interés,
yo creo que deberían aprovechar eso. Muy bien. Dijera Cristina en lo que expresó hoy, bueno, es que las palabras exactas las estoy buscando, no las tengo, a lo mejor la tenés vos ahí. Fueron 33 páginas. Sí. Sí, sí, no, que es un showman. Sí, bueno, presidente showman. Cristina suele hacer siempre lo mismo, siendo gobierno, no siendo gobierno. Desde que ella dejó de ser presidenta, sí, aparece cada tanto con un documento exponiendo sus verdades y bueno, se habla unos días de eso y después desaparece por 1 o 2 meses más y vuelve a aparecer. Ella juega también con lo que representa, con la importancia que tiene puertas adentro del peronismo y con el quite de responsabilidades de ella de lo que fue su gobierno, el gobierno anterior. El de Alberto. Sí. Dijera Cristina. Sí. El gobierno de Alberto. Sí. Y de lo que es su figura. Sí. Dice que manejaba todo Alberto. Eso dijo. Sí, lo había La última dicho decisión siempre fue de Alberto. Sí. Siempre. Qué poder Alberto, ¿no? Bueno, no parecía, pero bueno. Ahí lo que, obviamente, el grueso de la población ve lo más tangible, digamos, de los gobiernos y las decisiones más visibles. En un gobierno, los que lo manejan son los que manejan las cajas, como te decía hace un rato, aerolíneas, sí, ANSES, todo lo que son esas estructuras del Estado, AFIP. Si vos te fijás quiénes eran los que manejaban esas cajas, eran todos dirigentes de la Cámpora, el kirchnerismo más duro. Ahí está. La decisión del presidente no decide sobre la nada misma, decide sobre la estructura de su gobierno, y la estructura de su gobierno son esos organismos mucho más importantes. Vos decís que respondiendo, vos decís que no era Alberto. Sí, para el afuera sí. Bueno, con eso termino yo de preguntarte. Cristina, que vos decís que va, viene, no aparece, desaparece. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde está Schiaretti? Es lo que se preguntan muchos. ¿Y Schiaretti? Y nadie sabe qué es lo que quiere hacer Schiaretti. Schiaretti, desde que dejó el gobierno, nunca más apareció. Sí. Y bueno, habría que ver... ¿Avalará todo esto de Yarlora? Es una gran pregunta, sí. Sobre todo por su cercanía con el Macri, sobre todo, bueno, ese macrismo más duro. Lo que hay que ver ahora, porque lo que se está viendo es un incremento de poder del PRO, ¿no? De Macri. Sí. Vamos a ver qué pasa cuando se dé la oficialización de este incremento. Sí, sí, es que se da. Sí, es que se da. Bueno, Darío, interesante. No te aburrí. Imposible aburrirse con la política argentina, ¿eh? No, para nada. No la pasamos bien. Lo único fue lástima que somos argentinos, pero de afuera te digo que es bastante más lindo. Pero es como ver, qué sé yo, esas películas de los terremotos, todo eso que ves. Bueno, es más o menos lo mismo. Pero bueno, aburrirse no se aburren. Un poco acostumbrado estamos. Sí, y vos analizás los actores, bueno, y hay cosas que se van. Sí, hay mucho para analizar. Claro, pero que es como que son recetas, ¿no? Sí. No es que inventan todo. En política la mayor parte de las cosas está escrita. No todo, porque como cuando arrancamos la entrevista ahora, te decía que hay formas de verlo de la política tradicional o de la política más actual, que muchas veces se le llama la política de redes. Sí. No solo por las redes sociales, sino de redes en la construcción del accionar político, de que hoy un día sos esto, mañana capaz sos todo lo contrario, y por esa dinámica política siempre hay algo nuevo para analizar, y siempre hay algo nuevo desde dónde analizar. Pero muy bien. Bueno, gracias por el aporte. Gracias a vos. El licenciado Darío Taboada, Ciencia Política, analizando este presente de la República Argentina.